Que Dios bendiga nuestras vidas, nuestras almas con su espíritu, con su poder, con la vitalidad que Él tiene de amarnos. Amarnos de una manera a veces incomprensible, pero al fin y al cabo amarnos, dice la palabra de Dios que en esto se muestra el amor de Dios, en que Él nos amó primero. Así que es bueno, maravilloso el conocer estos atributos y estas virtudes de Dios, de amar a una persona aun cuando a veces nosotros no le somos totalmente devotos. Pero una de las cosas que pretendemos el día de hoy es contestar a una pregunta importante, y esa pregunta es, quizás nosotros diríamos: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el papel o el rol que juego o que vengo o que vine a jugar en este mundo? Son preguntas que han taladrado la mente y la vida de las personas a lo largo de todos los tiempos. Así que el mensaje de hoy se titula de esa manera: ¿quién eres? ¿Quién eres? Quizás fue la pregunta que le hicieron al apóstol Pablo cuando viajaba hacia Damasco, ¿verdad? Cuando él cayó del caballo y se levantó, o más bien quedó ciego, y escuchó una voz en el cielo y le dijo: ¿quién eres, Señor? Entonces quizás la pregunta hacia nosotros viene de una dirección contraria. Dios diciéndonos: ¿quién eres? O quizás nosotros: ¿quién soy? Así que forma parte de 4 preguntas legítimas que la humanidad se ha hecho en todos los tiempos, ¿verdad? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? ¿Verdad? Entonces vamos a analizar eso, y para ello vamos a ir a la Biblia para que nos responda. El pasaje lo encontraremos en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, libro de Primera de Juan, capítulo 5, y nos vamos a situar en el primer versículo. Juan 5.1, Primera de Juan 5.1. Cuando tengamos la escritura me da un amén, ¿verdad? Amén. Para saber que estamos en sintonía, nos ponemos en pie para la lectura de la palabra, para darle reverencia a la palabra de Dios y analizar lo que Dios tiene en ella para nosotros. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre, bendice tu palabra, Señor, en esta mañana. Glorifícate en ella. Mira que hoy nos presentamos en ayuno, Señor, habiéndonos abstenido de alimentos para enriquecer el alma y el espíritu. Por lo tanto, nuestros corazones son como una tierra fértil, esperando que en ella se siembre la semilla. Por lo cual te pido, Espíritu Santo, que tú, Señor, seas dándonos ese alimento y esa simiente. Gracias, Dios mío, por lo bueno y majestuoso que tú eres. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Hermanos, todos sabemos que nuestro paso en esta vida es corto y fugaz.
Lógicamente, para muchos la vida representará un periodo de tiempo. Pero cuando nosotros comparamos la vida, digamos, contra 1000 años, entendemos que nuestra vida es una fracción. Cuanto más cuando la comparamos con la eternidad. Es decir, una línea que nunca termina, que no tiene principio ni tiene fin. Entonces, bajo esa circunstancia, entendemos que desde el momento que somos concebidos, ¿verdad?, hasta el momento que salimos de este mundo, es como que abrimos una puerta y salimos por otra. Por ejemplo, cuando Caín estaba a punto, pero a punto de cometer el asesinato de su hermano, Dios le dijo: tú puedes enseñorearte de ese sentimiento, es decir, puedes tener control de ese sentimiento, porque el pecado está a la puerta, es decir, esperando. Entonces, mientras no se cometa el pecado, pues lógicamente no hay castigo. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros entendemos eso, que cuando fuimos concebidos, pues abríamos una puerta, o se abrió una puerta para nosotros. Luego pasó toda nuestra niñez, ¿verdad? Y caímos a la etapa adulta, donde ya nuestros razonamientos ya no son los de un niño. Pero las decisiones que tomamos, con esas decisiones vamos a salir por una puerta o por otra. Aquí no hay 3 puertas, ni hay 3000 puertas como la cantidad de religiones que hay en el mundo. En el mundo hay más de 3000 religiones, pero eso no significa que cada una de ellas sea una puerta de salida, no. Hay una sola puerta que es estrecha y angosta, dice la palabra, pero muy pocas personas la hallan. Y hay una puerta ancha, donde se reúnen toda esa cantidad de religiones, a donde muchas personas buscan. Hoy en día, hermano, mientras estamos sentados aquí, el mundo tiene una agenda. Los políticos, el foro económico, la iglesia que ya se está conformando, la iglesia universal. Es decir, ya las grandes religiones que antes eran, por así decirlas, antagónicas, pues se están uniendo. Y no hace mucho, por ejemplo, se desarrolló un congreso de iglesias mundiales, donde ahí la religión, ¿cómo se llama?, tradicional, ¿verdad?, oraban por los budistas. Es decir, estaban en ese cónclave reunidos católicos, musulmanes, budistas, y los oradores oraban por religiones comunes. Entonces, digo, ¿qué compatibilidad puede tener el Señor con Belial? Dice la Escritura que no hay compatibilidad. Es decir, un chamán, ¿cómo puede tener compatibilidad con el Evangelio? No es posible. Entonces, pareciera que la humanidad quiere encontrar una salida fácil, sin compromiso, lograr el acceso a la vida eterna que Dios ha prometido. Entonces, la palabra nos enseña claramente que todo aquel que cree en Jesús, o cree que Jesús es el Mesías, o en versiones aparecerá, cree que Jesús es el ungido. Hay otra versión que dice que Jesús es el Cristo, es lo mismo, el Mesías, el Salvador. Todo aquel que cree, pero no una creencia cualquiera. Y de eso es lo que yo quiero quizás centrarme en esta mañana, en que la persona, o más bien que quitemos muchos hilos, muchas telas de araña alrededor de la palabra creer, porque luego el versículo 4 ahí está clarito, hermano. En un solo versículo Dios aclara las cosas cuando dice: y esta, dice, es la victoria nuestra en el mundo, nuestra fe. En otras palabras, no podemos
partir de este mundo sin haber desarrollado la razón de ser. Y cuando digo ¿quién eres?, la respuesta correcta debería ser alguien que ha desarrollado fe. Porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Entonces, si no nos concentramos en desarrollar fe, hemos perdido el tiempo. Porque cuando salgamos por esa puerta, entonces la cuestión no va a ser, no le van a preguntar a usted a qué iglesia usted asistía, ¿verdad? No le van a preguntar por su particular sistema de fe, ¿verdad? Hay una mujer hoy en día en Estados Unidos, estaba comentándoles a mi familia, que dice que Dios le ha dado el privilegio de ir al cielo casi una vez por semana. Y ahora está diciendo que fue allá y que encontró a Superman enseñándole a volar a los creyentes. Blasfemia. Blasfemia del enemigo. Y no estoy diciendo una iglesia, no, una iglesia grande, una iglesia que posiblemente hayamos nosotros escuchado hablar de ella, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no es el sistema particular de cada quien, hermano. Porque déjeme decirle que hay tantos Cristos como cabezas hay en el mundo, cada quien con una creencia muy particular. Entonces la gran pregunta es, ¿será ese estilo de fe el que va a garantizarnos entrar a la vida prometida? Entonces yo creo que la respuesta es no. La única fuente autorizada para darnos esa respuesta es la Escritura. Por lo tanto, yo debo hacer todo el esfuerzo, concentrar toda mi capacidad mental para entender y aplicar lo que la Escritura a mí me dice. Como le repito, cuando salgamos por esa puerta, ¿verdad?, la primera pregunta no va a ser ¿cuál es tu denominación? ¿O qué es lo que tú creías? No. La cuestión de vida o muerte será ¿qué tipo de fe es la que yo desarrollé? Entonces, cuando vemos el mundo como está hoy, lo que vemos es una rebelión abierta contra Dios. ¿Por qué razón? Porque, digamos, todos estos enfoques que tratan de desvirtuar la palabra, que cada quien haga lo que quiera, no es más que un engaño del enemigo. Es decir, el hecho de que hoy en día hayan iglesias defendiendo el enfoque de géneros, esas son iglesias que se han adaptado a este mundo. Ahora, dice o dijeron en el Foro Mundial del año 2020, eso fue hace poquito, que todo el mal comenzó cuando el ser humano comenzó a inventar dioses. Y va a terminar, dice, cuando el hombre sea capaz de eliminar a Dios del pensamiento. Eso lo dijeron en el Foro Mundial los países más ricos del mundo. Entonces, por lo tanto, estamos en medio de una generación que está desesperadamente buscando cómo eliminar a Dios de su agenda política y económica. Lógicamente no saben que están cumpliendo estrictamente las profecías. Y eso nos dice a nosotros que estamos a las puertas. Pero estando a las puertas, no tenemos mucho margen de maniobra, hermano. Aquí la gente no se va a salvar porque, qué sé yo, porque dedicó todo su esfuerzo a sanar enfermos, por ejemplo, en el caso de los médicos, o ayudar al pobre. Eso no es motivo de salvación. Ahora bien, el Salmo 139, versículos 15 y 16, el salmista, hablando del momento de la concepción, dice claramente, dice que él lo concebió en el secreto, en el vientre de la madre. 2 versículos antes el salmista había dicho, tú creaste mis entrañas, o sea, el interior, Dios lo creó.
Y luego en el versículo 15 dice que aun cuando estaba siendo formado en el vientre de la madre, él no estaba oculto a los ojos de Dios. A los ojos de las personas sí, pero dice claramente: no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado. Entonces, de ahí nosotros provenimos, de un accionar de Dios en el momento en que nosotros no recordamos. Y dice que fue entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos, dice la palabra en el verso 16, tus ojos vieron mi embrión. ¿Por qué cree usted que hoy en día cada segundo son miles de niños los que son abortados? Por el desprecio de Satanás por la raza humana y cómo él ha ganado la mente de estos grandes movimientos pro abortos, en contra de la vida. Entonces, de tal manera que el embrión, el hecho de que Dios ha comenzado a trabajar en un niño, es motivo suficiente para que Satanás vuelque su odio contra los embriones, y ha hecho que la agenda política y económica del mundo se vuelva en contra de Dios. Millones de niños son asesinados cada año, más de 100 millones de asesinatos. Por lo tanto, porque Satanás sabe la escritura y sabe que esos vientres, que esos niños que están formados, los ojos de Dios han visto a esos niños. Ahora bien, debe entender usted lo que dice el versículo 16 de Salmo 139 cuando dice: en tu libro. ¿Cuál libro? El libro de su mente. Dios no necesita estar escribiendo mucho, Él se recuerda todo. Pero dice: en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Y dice: cuando no existía ni uno solo de ellos. Así que Dios tiene anotado todos los días de nuestra vida, tiene un plan para nosotros. A veces nosotros nos entrometemos en los planes de Dios para conmigo mismo y arruino mi vida y arruino la vida de los demás. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos presente esto, que venimos de ser formados en el vientre y luego de comenzar una vida que tiene un final. Un final no como nosotros pensamos que la muerte es el final de las cosas. No, ese no es el final. Ahora bien, ¿qué sucedió con la venida de Cristo? Sabemos que el mundo estaba en caos, una oscuridad total. En ese tiempo no existía absolutamente nada, sino solamente oscuridad que se cernió sobre la tierra. Pero en un punto de la historia dice que la luz vino al mundo. Juan capítulo 1 dice claramente que la luz vino al mundo, que Jesucristo vino a la tierra y Él era la luz del mundo, dice el versículo 9. Porque dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. De tal manera que nadie que haya nacido en esta tierra podrá justificarse en que no conoció. No, la luz de Cristo iluminó todo el mundo. De tal manera que hoy no existe un solo ser humano que no tenga al menos una concepción de Dios. Ahora, sigue diciendo que Él estaba en el mundo. O sea, no es que Cristo haya comenzado a existir en ese momento. Él ya estaba en el mundo. Porque el libro de Miqueas dice que su salida y sus entradas son desde el principio de la eternidad. Entendiendo entonces que Él nunca existió en un principio, sino que Él siempre ha existido. Por eso la palabra nos reafirma, dice: Él estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho. De tal manera que es Cristo Jesús la causa de la existencia del mundo y es la causa de nuestra existencia misma. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que sucedió? Que cuando Él vino al mundo, el mundo no le conoció. O sea, en otras palabras, no le interesó conocerlo. Eso dice el versículo 10. Dice que el mundo no lo recibió. Pero en el versículo 11 dice que vino a lo suyo, es decir, a su reino, a su mundo. Él vino a este mundo porque es el dueño del mundo. Pero ¿qué pasó? Que no le recibieron. Absolutamente se negaron a recibirle. Pero el versículo 12 dice: pero a todos aquellos que le recibieron,
a los que creen en Él, se les dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces ese fue el principio para nosotros. Haber estado viviendo en este tiempo nos ha garantizado y nos ha servido para conocer esa luz que ya estaba en el mundo. Lo único que hizo Dios fue encender el switch. Es decir, lo único que hizo Dios fue revelarse, pero Él ya existía antes de su nacimiento. Lo que pasa es que vivía o existía en un sentido espiritual. Ya hemos dicho el domingo pasado que nuestros ojos no están diseñados para ver el mundo espiritual. Por eso no podemos ver a Dios. Y Él tuvo que revelarse en la persona de Jesucristo. Por eso dice que el verbo se hizo carne. Por lo tanto, a las personas que creyeron en Él, se les dio la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero lo importante es lo siguiente, que estas personas, dice el versículo 13, no nacieron de sangre, no nacieron de voluntad de hombre, sino que nacieron por la voluntad de Dios. Entonces, aquellos que nacemos a ese privilegio, no nacemos porque nuestros padres nos hayan, orientado en el sentido espiritual. No nacemos porque alguien nos habló de Dios. No nacemos porque fuimos a una iglesia. No, Señor. Nacemos por la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque es la misma forma. Mira, hermano, usted puede meterse a una hamburguesería 1.000.000 de años y yo le aseguro que nunca se convertirá en una hamburguesa. Jamás. Asimismo, muchas personas se meten toda la vida a una iglesia y eso no los convierte en creyentes. Son tan hijos del diablo como los que están afuera. Porque es necesario que ellos nazcan de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice la palabra que es agradable y perfecta. Y si vamos a ser hijos de Dios es precisamente porque nuestro corazón se ha rendido a Él. Porque hemos entendido estas cosas, porque entendemos que la luz de Cristo es nuestra única propuesta, nuestra única oportunidad de ser hijos de Dios. Y si vamos a salir por esa puerta, va a ser precisamente porque la voluntad nuestra se rindió a la voluntad de Dios. Pero no se puede ser creyente solamente porque está sentado en una silla, hermano. Es necesario ser creyente porque usted ha decidido en su corazón entregarle su vida a Dios, entregarle su mente. Por eso dice la palabra que es necesario amar a Dios con toda su mente, el corazón, con la fuerza. Es decir, es necesario entregar tanto la voluntad como la fuerza, como las inclinaciones del alma para ser hijos de Dios. Ahora, entonces claramente dice que no nacieron de esa voluntad, ninguna voluntad de hombre, sino que nació de la voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay pastor en el mundo, no hay predicador en el mundo que pueda hacer nacer a la persona. No, Señor. Nosotros solamente publicamos la palabra, nosotros solamente proclamamos las buenas nuevas. Y si el hombre se doblega a la voluntad de Dios, no es el pastor el que lo hace. Precisamente es el Espíritu de Dios. Y eso es importante que lo tengamos ahí. ¿Por qué razón? Porque la palabra nos está diciendo claramente que eso nace de la voluntad de Dios y no hay dinero en el mundo. No hay tesoro en el mundo que pueda comprar esto. Porque el único tesoro que pudo comprar la salvación del ser humano es la sangre del Hijo de Dios. Ahora bien, por eso es importante, hermanos, no perder de vista eso, de que todo gira alrededor de esto. Es decir, si nosotros vamos a salir por la puerta que garantiza nuestra vida eterna, tendrá que ser bajo estos términos. No lo que yo creo, no lo que los otros piensen, no es lo que el pastor piense tampoco. Es lo que piensa Dios. Eso es lo importante, lo interesante de la vida espiritual. Que la vida espiritual se basa y descansa en las promesas de Dios, en lo que Él cree de mí y en lo que yo soy capaz de hacer para garantizarme mi entrada a la vida eterna. Ahora, si nosotros sabemos entonces
que el nuevo nacimiento es importante. Si nosotros sabemos por lo que dice su palabra que esto nace de la voluntad de Dios, ¿cómo es que comienzan las cosas? Bueno, la palabra es clara cuando dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si eso nosotros no estamos escuchando, lo que Romanos nos dice, capítulo 10, verso 17, eso dice que nosotros tenemos que nacer bajo esa circunstancia, es decir, la palabra, es decir, el evangelio, las promesas de Dios tienen que llegar al oído. Pero si nuestros oídos están abiertos a otras cosas, a otras digamos, palabrería, vana palabrería, el chisme, el chambre y las conversaciones que no son lícitas, nos estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Porque dice la palabra que la fe nace y se robustece escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos robustecer nuestra fe. Queremos engrandecerse, queremos ensanchar la fe. No me interesa a mí las normas humanas. Me interesa la palabra de Dios. No me interesa a mí lo que otras personas piensen en términos de religiosidad. Me interesa a mí las cosas que Dios ha dejado escritos para mi beneficio. Ahora bien, si finalmente nosotros nacemos bajo la voluntad de Dios, que viene siempre por la palabra, alguien nos habló, usted fue a una iglesia, alguien le mostró el camino y usted decidió seguirlo. Ahora queda de nosotros el seguir fortaleciendo y afianzando nuestra fe. ¿Cuál fe? No es la fe esa ciega que muchas personas andan por ahí predicando, sino que la fe debe ser una fe completa, obediente. O sea, a la fe usted agréguele la palabra obediente, fe obediente, porque esa es la verdadera fe, la que Dios pide de nosotros, es la fe obediente. No es que yo creo en Dios, pero hago lo que a mí me place. No es que yo creo en Dios, pero tengo una agenda particular. No es que yo creo en Dios y de repente yo salgo haciendo cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Si yo sigo ese evangelio y enseño ese evangelio, hermano, déjeme decirle que yo me he convertido en un falso maestro. O sea, nosotros debemos de rendirnos por completo a lo que la Biblia pide de nosotros. ¿Por qué razón? Porque yo debo saber, y a usted le conviene saber, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Eso significa que si algún día no nos alcanza la vida para haber aprendido la fe y para haber desarrollado la fe, mi vida fue vana. Voy camino a una perdición eterna, porque no fui capaz de adquirir lo que era necesario. Por esa la pregunta que yo le hago, ¿quién es usted? ¿O hacia dónde va? Es una persona que ha sido puesta en el mundo para garantizar su camino al cielo. Eso es lo que Dios vino a hacer, si la humanidad estaba perdida desde hace mucho tiempo. Juan capítulo 3, verso 18 dice claramente que aquellas personas que no creen en el Hijo de Dios ya están condenados. Entonces, antes que viniera Jesucristo, toda la humanidad, incluyéndonos nosotros, estábamos condenados. Ahora, cuando vino Jesús, vino a darnos la oportunidad de escapar. Por eso la Biblia habla mucho de escapar. Escapa por tu vida, dice. Sal de en medio de ella, pueblo mío, dice, para que puedas ser salvo. Entonces, para eso vino el Señor, para mostrarnos el verdadero camino, que sinceramente, hermano, es el único camino que existe. Por eso la palabra dice que no hay otro camino, hay un solo camino, y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre si no es a través de Él. Por lo tanto, que estén haciendo religiones mundiales donde hay iglesias evangélicas representadas, que estés esas iglesias ahí, no me interesa. Yo sigo creyendo que hay un solo camino, y si alguien tiene el camino de Buda o de Alá o del otro y del otro, a mí no me interesa, porque yo sigo el único camino que la Biblia afirma que es el camino válido y correcto, y ese camino es el camino de Cristo Jesús. Entonces, si yo no soy capaz de tener esa confianza, de tener esa fe, de tener esa emuná, de tener esa sensación de ser completo en Él,
de tener confianza en Él, he perdido el tiempo. Porque voy a salir de mi vida sin haber adquirido fe. O he adquirido una fe incorrecta, una fe desobediente. Hay muchos cristianos desobedientes. ¿Cuántos creyentes ahorita que deberían de estar en su iglesia no están en la iglesia? Están haciendo cualquier cosa y utilizando cualquier excusa. ¿Será esa una fe obediente? Por supuesto que no. Entonces, por lo tanto, la fe que venimos a nosotros a desarrollar es esa fe, la confianza. Déjeme decirle que la palabra fe y la palabra confianza, creer y confiar, son dos partes del mismo término que es la palabra fe. Sin confianza no existe fe y sin creer tampoco. Entonces tiene que haber una amalgama entre la palabra creer y la palabra confiar. Porque la palabra es enfática cuando dice que los que se acercan a Dios deben de creer que Él es quien es, que Él existe y que Él es galardonador. ¿De quiénes? De los que le buscan. Entonces, sin la búsqueda, ¿y por qué le buscamos? Bueno, no solamente porque estoy desesperado. No, es que confío en que Él no solamente me va a sacar de mis conflictos, sino que además de eso me va a mantener siempre en triunfo, como dice la Escritura. Entonces, por lo tanto, dice que primera de Juan capítulo 4 verso 3 dice: y todo espíritu que no confiesa a Dios, ese es el espíritu del anticristo. Entonces, personas que decir, cuando nosotros confesamos a Dios o confesamos a Jesús como parte de Dios, no solamente lo confesamos, sino que esa confesión trae como consecuencia que yo soy capaz de depositar mi fe, soy capaz de depositar mi vida, mi futuro en las manos de Él. ¿Por qué? Porque Él es confiable. Ahora bien, dice también que todo aquel que no hace este tipo de confesión, dice que tiene el espíritu del anticristo. El libro de Juan fue escrito en el primer siglo. Más o menos se cree que para el año entre 70 a 90 después de Cristo, ya todos los escritos del Nuevo Testamento ya estaban recopilados. Entonces estamos hablando de un libro que se escribió hace 2000 años. Y cuando él dice que el espíritu del anticristo, dice, del cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo, tenemos de reconocer que el espíritu del anticristo ya tiene miles de años de estar en el mundo. No estamos esperando algo nuevo, es algo que ya está. ¿Y quién es el espíritu del anticristo? Dice la palabra de Dios: ustedes son de Dios, dice el versículo 4 de primera de Juan 4, ustedes son hijos de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Eso significa que nadie va a poder argumentar que él fue engañado. Es que mi pastor me engañó, es que le creía a tal profeta, es que le creía a tal fulano de tal. No, señor. Dice la palabra de Dios que los verdaderos hijos de Dios conocen a su Dios, conocen a aquel que los llamó y confían en Él. Y si nosotros somos capaces de, hermano, no podemos negar la apostasía que estamos viviendo. No podemos negar que la iglesia es un caos. Cada quien sacando doctrinas por miles. Y la gente desesperada buscando qué agua tomar porque hay sed en el corazón. La palabra dice que tendrán comezón por escuchar la palabra. Habrá sed, habrá hambre de la palabra de Dios. Y ahí el enemigo se aprovechará porque ofrecerá falsas salidas o salidas fáciles. Pero no nos engañemos, hermano. No podremos argumentar que hemos sido engañados, porque por eso el Señor dijo que buscáramos del Espíritu Santo. Y dice que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Eso dice el libro de los Hebreos, que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer, tenemos que recopilar y tenemos que garantizar, hermano, que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios y no una doctrina de error y de mentira y de engaño, hermano. Porque Pablo le dijo a Tito y también se lo dijo a Timoteo, les advierto, dijo, que será muy difícil ser creyente en los últimos días. ¿Por qué razón?
porque vendrán falsos maestros que enseñarán falsas doctrinas y engañarán a muchos, dice. Inclusive pondrán en riesgo a aquellos que han sido escogidos. Entonces, hermano, no es cosa sencilla. Estamos en una batalla donde nuestra vida, nuestra existencia, nuestras almas están en juego. Y tenemos que poner mucho, pero mucho, tenemos que detenernos mucho ahí. Porque si de esto depende mi eternidad, hermano. Es decir, mire, hermano, ¿cuánta gente sabe que de su trabajo depende su comida? Descuida su trabajo y hace todo lo posible por hacer el mejor trabajo, porque de ellos comen. ¿Cuánto más, hermano, la fe de la cual depende nuestra existencia misma y depende nuestro futuro mismo? ¿Cuánto cuidado no tenemos que poner en ello? Porque si por perder mi trabajo voy a perder el alimento y la casa, el sustento, el abrigo, ¿cuánto no más significaría que yo pierda mi pase a la vida eterna? Debe ser una cosa que debería taladrarnos. Esa pregunta debería estar en nuestras mentes constantemente. Siempre preguntarnos, ¿y estoy haciendo las cosas bien? ¿Y esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando, esto que estoy diciendo, me llevará a ese remanso de paz? O lo contrario, esto que estoy haciendo me está alejando del sitio que Dios ha prometido para mí. Son palabras para reflexionar, hermanos. Y si nosotros queremos contestarnos quién soy, la respuesta que debería salir de primera mano es: yo soy un hijo de Dios. Porque si no soy un hijo de Dios, hermanos, déjenme decirle, perdimos el tiempo. Y nos pusieron en este mundo para lograr una fe que nunca adquirimos. Y por lo tanto, cuando yo parta de este mundo, si no llevo esa fe, si no llevo ese tipo de fe, me temo que eso no agradará a Dios. Cuando esté delante de Dios y vea mi interior, verá si yo soy un hombre de fe, o soy un falso maestro, o soy un falso creyente. Y eso, créame, no le conviene a nadie. Entonces, si de eso se trata esto, hermano, es muy importante y muy pertinente hoy que estamos viviendo los días postreros. Cuando vemos al mundo, lo vemos sumido en un periodo apocalíptico, o no lo vemos así. Terremotos, plagas, guerras, enfermedades, carencia. En unos lugares está la tierra seca y en otros lugares la tierra está inundada. Cuando vemos la agenda, hermano, ya en el año 2020 dijeron que el objetivo es un mundo sin dinero en efectivo. Ese es el futuro. Algún día los gobiernos van a reconocer a ese gobierno mundial y van a decir: desaparece todo el dinero del mundo y todo será electrónico. ¿Qué vamos a decir nosotros? Vamos a protestar. ¿Cree usted que un pueblo, un solo gobierno, o más bien un solo país, gritando yo no quiero eso, cree que le van a hacer caso? Pero si somos hijos de Dios, si como dice ese canto, yo solo sé que soy hijo de Dios, si somos capaces de responder, no responder de una manera sin sentido. Todo el mundo dice que es hijo de Dios. Yo siempre digo saber, eso solamente lo sabe el Padre. Pero tenemos, hermanos, créame, concentrar nuestros esfuerzos en llegar a ser esos hijos de Dios, por las cuales Dios vino, derramó su sangre para darnos la oportunidad de ser redimidos y para darnos la oportunidad de entrar a ese reino eterno. Pongámonos en pie
un momento o quédese sentado como quiera, pero meditemos y oremos. Padre, en esta mañana, Señor, yo entiendo que el mundo está bajo el dominio del príncipe de este mundo, a quien tú llamas el príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los corazones de los desobedientes. Pero yo, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo. Creo en Cristo Jesús. Yo creo que tú, Señor, lo enviaste para salvarme. Y lo he confesado con mis labios. Y lo he aceptado en mi corazón. Es más, llegué al punto de bautizarme. Y ahora no existe otro pensamiento en mi cerebro y en mi mente que no sea el seguir siendo tu hijo. Pero, Señor, también entiendo que mi corazón es engañoso y que algunas veces puede engañarme. Así que yo te ruego, oh Espíritu Santo, que tú me ayudes, que tú me des, Señor, la visión de saber cuándo estoy apartándome para volver al redil, para volver, Señor, al lugar que me corresponde. Y quiero conocer, Señor, quiero conocer la esencia, la verdadera fe obediente, porque sin ella yo no podré agradarte. Y lo que menos deseo en este día es dejar de agradarte, Señor, porque verdaderamente yo sí quiero seguir siendo un hijo tuyo. Por lo tanto, yo reprendo a Satanás, a toda su agenda política, económica y espiritual. Reprendo toda aquella influencia que de las tinieblas trate de sacarme de la luz. Padre, y ayúdame, Señor, ayúdame a ser tu hijo, a seguirte, a rendirme a ti, a dar todo de mí con el objeto de ser agradable delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos orado, Padre, para seguir siendo parte de tu pueblo y ya no hacer caso a las doctrinas humanas, sino a la doctrina de la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén, Padre. Denle un aplauso al Señor, hermano, puesto que Dios es fiel. Él es fiel. Padre, te bendecimos este día de ayuno, Señor, así como lo dedicamos al inicio. Hoy lo entregamos a ti. Sabemos que aguantar hambre no es la solución de los problemas, pero cuando conscientemente nosotros nos abstenemos con el propósito de recibir de ti la porción, Señor, tu palabra dice: todo aquello que pidáis en mi nombre os será hecho. Y hoy nos hemos abstenido de alimento físico para alcanzar alimento espiritual. Por eso entregamos este momento, Señor, un momento muy particular, pero muy emocionante para nosotros. También te damos gracias por este servicio, Señor, por las palabras que tú has puesto en nuestros corazones. Ayúdame a retenerla. Por favor, hermano, ahí dígale: ayúdame a retener tu palabra. Señor, Dios Todopoderoso, no permitas que venga el enemigo y arrebate la semilla, sino que tú, como buen sembrador, la hayas sembrado muy profundo, para que de ahí no sea, Señor, de ninguna manera sea arrebatada. Gracias por este servicio. Y hoy que vamos de regreso a nuestras casas,
te pido, Señor, que tus vayas o marchen con nosotros, que tú nos apartes de todo mal, de todo espíritu contrario. Apártanos, Señor. Que esta semana que está por comenzar o está comenzando sea una semana de mucha bendición para nosotros. Hermano, yo te bendigo en esta preciosa mañana. El Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti clemencia y misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y en tus corazones Él deposite paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom Aleichem, en el nombre de Jesús. Amén.